en Hebreos capítulo 13, verso 21, verso 20, para no cortarlo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él os haga aptos. Nosotros es otra de las enseñanzas, fuimos salvados para vivir una vida de santidad. Si cambiamos los términos nos vamos a confundir. Por eso mientras lo tenemos presente, aún leyendo la Escritura, no nos vamos a confundir y vamos a aplicar bien la palabra de Dios. Fuimos salvados para una santificación progresiva. No estamos nosotros haciendo una santificación progresiva o tratando de ser santos para poder salvarnos. No es así. El Señor nos ha salvado, por eso nos ha redimido. Amén. Amén. ¿Ve qué bueno que es tener presente la enseñanza? Vamos a volver a la enseñanza, porque cuando yo digo, ustedes tienen que aprender, bueno, y ustedes me podrían decir a mí, entonces enséñeme la palabra, pastor. Bueno, se me olvidó, vamos a estudiar entonces la redención. ¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, ve? Porque hubo una compra en la cruz del Calvario. Alguien pagó un precio, un rescate. ¿Por qué pagó un rescate? Porque estábamos presos. ¿Por qué estábamos presos? ¿Y de quién? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué tuvo que justificarnos? Esas son las enseñanzas. Hasta llegar a la palabra apto, ¿ve? Apto. Nos ha salvado todo aquello, estoy hablando de creyentes en Cristo, estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo por la palabra de Dios y una santificación progresiva. Todos en el cuerpo, diferentes dones para diferentes manifestaciones, todas las coyunturas que se ayudan para que mutuamente este cuerpo crezca en amor. Pero Él os haga aptos. Quiere decir que tiene que haber un crecimiento para que esto se desarrolle. Si usted no se ejercita, cada tanto se acalambra. Aquellos que juegan al fútbol lo saben. Si no se ejercita, 15 minutos parece que va a hacer 40 goles. Juega 5 minutos, se le va el aire, ya ni corre la pelota. ¿Por qué? No se ejercitó. Hay ejercicio para esto. Tiene que orar y Dios lo ve. Por eso tiene que ser conocido de Dios, no conocido de su esposa. Mi esposo está orando. No conocido del esposo. Mi esposa está orando, mi esposo está orando, mis hijos están orando. No, tiene que ser conocido de Dios, porque Él es el que santifica. Él es el que ayuda. Él es el que alumbra. Él es el que hace entender. Él es el que califica, por eso dice apto. Hasta que alcanza en cada miembro una madurez para una función que está cuando quiere. No, por eso es esta palabra apto, capaz, eficiente. Usted no quisiera tener, lamentablemente uno cuando llega viejo no puede hacer los buenos ejemplos. Pero a usted no le gustaría tener una pierna que cada tanto se queda en la cama y le tiene que estar diciendo, por favor, levántate, porque hace 2 horas que ando con una pierna sola y la otra, vos no te querés levantar. Usted no quiere hacer una cosa así. Bueno, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo tienen que ser las cosas? ¿Amén? ¿Cuántos se dan cuenta? Por eso la Escritura habla de un cuerpo, habla de una manifestación como cuerpo, como iglesia, como pueblo. Él mismo os haga apto. ¿Es Dios en el asunto? Sí, Dios trabajando con nosotros. ¿A través de qué? A través de su palabra. Él mismo os haga apto. ¿Yo no me tengo que hacer apto? No, yo me tengo que someter.
Yo me tengo que someter a la obediencia a su palabra, la obediencia a la fe. Él mismo os haga apto. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a agradar a los unos a los otros, sino que tenemos que agradarlo a Él. Entonces tiene que salir de Él, de Dios, lo que a Él le agrada. Por eso nos dio su amor. Porque nuestro amor, lo que nosotros conocemos como nuestro amor, nuestro cariño, nuestra forma de querernos, nuestra forma de amarnos, a Dios eso no le basta, no le agrada, está contaminado. Entonces derramó su amor en nuestro corazón para que nosotros le amemos a Él. Amén. De esa manera es. Nos dio una nueva naturaleza para poder desarrollarla. Por la obediencia a la fe, para que todas estas virtudes le agraden a Él primero. Por eso, cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Cuando salió de las aguas: este es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia. Ni de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero de Cristo se agrada, quiere decir que todas las virtudes que están en Cristo y están en nosotros ahora, por este nuevo nacimiento, por esta naturaleza, por esta nueva vida, son las cosas que a Él le agradan. Cada virtud le agradan a Dios. Por eso repasamos y dice: os haga apto en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Amén. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Nuevamente, haciendo Él en vosotros. Pastor, ¿cómo puedo hacer que Dios haga en mí? Mire, si nosotros desobedecemos a su palabra, Él no lo puede hacer. Se ve impedido. Antes se veía impedido por el pecado. Ese pecado que gobernaba nuestra vida no se podía acercar Dios, por eso lo echó en el huerto de Adán. Y bueno, se separó, el diablo aprovechó la debilidad de nuestra carne y el pecado, y entonces Dios tenía como un área restringida. Pero Cristo nos lavó con su sangre. Y hoy nosotros hemos vuelto a Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces ahora Dios sí puede hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no obedezco a la fe, Dios no puede hacerlo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Amén. De la única manera. Esto es la obediencia a la fe. No vamos a ir muy lejos con todas los versículos, pero quiero por lo menos dejarle esto de oír la palabra de Dios, oír lo que Dios nos enseña para llevarlo a la práctica, no solamente las cosas cotidianas, sino las enseñanzas bíblicas, las doctrinas, que eso lo debemos exigir, prácticamente lo debemos exigir, porque son las bases, son los fundamentos para nuestra edificación. Efesios capítulo 1, sí búsquelo, Efesios capítulo 1, verso 13. En este tiempo, y espero que sea este año, muchas personas van a salir, porque si Dios cumple con su palabra, que creo que lo va a cumplir, que va a causar un hambre y una sed, y no sed de agua, ni hambre de pan sobre la tierra, sino de oír su palabra, va a haber personas que van a querer oír su palabra. O sea, lo que están haciendo en otros lugares es el entretenimiento. A tal punto que han dejado la enseñanza de la Escritura de lado, no la lectura, pero sí la enseñanza de lado. Y bueno, lo que es prosperidad y sanidad y un montón de cosas se han metido dentro de las congregaciones y es lo único que se habla. Pero cuando Dios mande este hambre, y oiga bien, de oír su palabra, bueno, las personas, eso los va a desesperar, como cuando se desespera una persona, no sé, pide prestado o va y golpea la puerta y le dice: por favor, ¿tenés un pedazo de pan? Por favor, tengo hambre, por favor, ¿me podés dar algo de comer? Así van a salir las personas, así van a salir de los creyentes. Si están en su casa, van a salir a buscar estas comidas. Si están en el campo, van a venir a la ciudad. Si están en otras congregaciones donde no se le da de comer, cuando Dios cause hambre, van a salir a oír palabra de Dios. Amén. Y si esta puerta llega a estar cerrada, van a ir a golpear la puerta de su casa. Porque Dios conoce a los que son suyos. Y esas personas van a golpear. Si esta puerta está cerrada, tiene que haber una puerta abierta.
donde tiene que haber un hijo de Dios que diga, pasa, acá sí que hay pan para tu vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que eso espero, deseo. Cuando Dios haga esto, yo deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes haya sido instruido en la palabra de Dios. Amén. El verso 13 dice, en Él también vosotros. Esa es la palabra que yo le acabo de decir, que tienen que tomar en cuenta eso. Cuando habla de vosotros y nosotros, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, habiendo oído, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dos cosas maravillosas, amén. Habiendo oído, ¿qué es lo que oyeron? El evangelio, la palabra de Dios, el mensaje, y creyeron. No oyeron nomás. ¿Sabe cuántas personas oyen nomás? De eso nosotros siempre lo hablamos porque está escrito. ¿Sabe cuánto oyen nomás? Sí, está bien. Agripa le dijo al apóstol Pablo, ya te oiremos otra vez, palabrero. ¿Oyó? Hubo uno de los que estaba ahí oyendo lo que decía el apóstol Pablo y dice, mirá Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Entonces el apóstol Pablo aprovechó y le dijo, mirá, no sé si por poco, por mucho, yo la verdad que quiero que no solamente vos, sino que todos los que están acá sean del Señor Jesucristo. Obedezcan a la fe, excepto estas cadenas, dijo. Lo sacaron de ahí, no lo quisieron oír más. Pero habiendo oído la palabra, ¿ves? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que son dos cosas preciosas para poder apuntar, porque se encuentra en toda la escritura de los verdaderos creyentes. Amén. Nuestro problema, yo esto lo dije el día jueves, nuestro problema es que nosotros vemos a las personas y no vemos lo que hace Dios. El apóstol Pablo en su enseñanza dice, cada uno esté plenamente convencido en sí mismo, porque tiene que haber una convicción para poder vivir por esa convicción. Amén. Otro de los pasajes, y ya terminamos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 5, verso 24. Porque vivir por la fe es vivir creyendo lo que Dios dice. O sea, vivir obedeciendo lo que Dios dice. Esa persona vive por la fe. ¿Escuchó? Amén. Vive por lo que Dios dice. Eso es, habiendo oído. Eso era en Efesios capítulo 1, verso 13. Acá dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Por qué dice Jesús, cree al que me envió? El que lo envió fue Dios, el que lo envió fue el Padre. ¿Por qué? Porque es el testimonio de Dios. Jesús es el testimonio de Dios. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, es el testimonio de Dios. Luego lo explica en Primera de Juan, el mismo apóstol lo explica en Primera de Juan en el capítulo 5, diciendo todo aquel que no cree al testimonio de Dios, le hace a Dios mentiroso. Y ahí es donde tienen que tener cuidado todas las personas, no solamente los creyentes. ¿Cómo es que una persona puede no creer al testimonio de Dios, le está haciendo a Dios mentiroso y Dios no hace nada? Es como decirle, Dios, me estás mintiendo, Dios es un mentiroso, no le hagan caso. Después lean, es fácil, creo que está en primera de Juan en el capítulo 5, lea todo el capítulo. El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice que va a tener vida eterna, dice tiene vida eterna. Amén. Si no, tendría que decir, si esto sería futuro, porque está hablando de un creyente, está hablando de uno que nació de nuevo, está hablando de un verdadero discípulo del Señor. Amén. De alguien verdadero. Por eso lo da con seguridad, por eso usa estas palabras que son veraz, no están ni en pasado ni en futuro. El que cree al que me envió tiene vida eterna. No dice va a tener. Y no vendrá a condenación. ¿Cómo? No va a ser condenado. Explíqueme eso. De ninguna manera. ¿Por qué no va a ser condenado? Es porque tiene vida eterna. ¿Cómo va a ser condenado? Tiene vida eterna. Oyó y creyó. Amén. No estamos hablando de uno que oyó
Está bien, sigan con lo suyo. No. Oyó, ha oído la verdad de Dios. ¿Cómo voy a mirar para otro lado? Nunca nadie me dijo una cosa así, que por creer en nuestro Señor Jesucristo, no solamente me ha librado de este mundo tan malo y de la inmundicia de mi carne, sino que me va a llevar a vivir con Él. Nadie jamás me dio una noticia así. He creído. Amén. No vendrá condenación. Mas ha pasado, ahí tenemos un estudio bíblico tenemos para hacer a raíz de estas preguntas y de estas respuestas. Ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por oír cualquier cosa? No, por oír la voz de Dios. Por oír cualquier cosita. No, oír la voz de Dios, la verdad de Dios. Y habiendo creído que a cualquier persona no le creyó a Dios. De eso, no hablo de aquel oyó pesadamente, oyó la mitad. No estoy hablando acerca de eso. Creyó a media. No estoy hablando del que creyó a media y el que... No estoy hablando de eso. Tampoco está hablando la Escritura acerca de eso. Está hablando de aquel que oyó la voz de Dios, aquel que creyó la voz de Dios, aquel que murió en Cristo Jesús y volvió a nacer de nuevo. Amén. Amén. Dice la Escritura, tiene vida eterna. No es que va a tener vida eterna. Por eso que no... Último. No lo estaba por leer, pero último. En Apocalipsis capítulo 22. Último pasaje. Como todo está completo, como no hay nada que agregar, y esto está todo revelado en la Escritura, dice, nadie le puede quitar, nadie le puede agregar. ¿Por qué? Esa es la palabra que por ahí, si usted la nota y después la estudia cuando dijo Jesús, consumado es. Listo, se terminó, lo cumplí todo, no hay nada más por venir, ni nada más por hacer. Y el verso 17, 22, 17, dice el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. El que oye, ve que siempre hay una oportunidad. Ahora, ¿quién ha oído? Dijo Isaías. ¿Quién ha oído? Dios sabe quién oye. Por eso es el que da vida. Amén. A veces nos decepcionamos, muchas veces sí caemos en muchas decepciones, porque creemos que nuestro hijo entendió. Y como sonrió y por ahí hizo, no sé, nos convenció. Su cara, su respuesta, nos convenció. Después vemos que hace cualquier cosa menos lo que dijo haber creído. Y nos decepciona, nos ponemos mal. ¿Sabe cuántas personas son así? Así, 15, 20, 30, 40, 50 años, 60 años. ¿Cuántas personas? Sí, yo oí, yo creí, yo oí, pero el único que sabe verdaderamente es Dios, el único que lo sabe. Y el único que puede dar testimonio de que una persona le creyó a Él es Dios mismo. Dios es el que da testimonio acerca de lo que Él hace. ¿Yo qué tengo que hacer? Deja que Dios haga. Porque el que da testimonio de lo que Él hace es Dios. Vení que te voy a enseñar, le dijo el profeta. Y lo llevó a la casa del alfarero. Y le dijo, mirá lo que hace. Estaba en sus manos el barro y se echó a perder algo que él estaba queriendo hacer. Pero siguió en las manos de él y volvió a hacer otra cosa. Cuando terminó ese trabajo y lo miró, ¿sabe lo que hacían los alfareros? Terminaban las piezas, lo metían al horno, que sale la enseñanza de que nos van a probar, y después lo ponían en la luz, ya sea la luz del sol, para que no tenga ninguna fisura. Después lo probaba, si era una jarra, si era un vaso, luego lo apartaban. Ya estaba apto. ¿Ve? Esa es la palabra apto. ¿Para qué? Para su uso. Él mismo los haga aptos. Él haga en vosotros lo que es agradable delante de Él, para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea solamente para Él. Amén. Ore por aquellos que quieren enseñar la Escritura. El apóstol Pablo le pidió oración a los hermanos. Oren por mí,
para que el Señor me conceda palabra. Nosotros, la viveza que hoy tenemos, Pablo no está queriendo avergonzar a cada uno de nosotros. Para mí es pedantería, es orgullo. No, oren por mí. ¿Por qué? Para que Dios me conceda palabra, porque que yo entienda un montón de cosas no quiere decir que es esto lo que tenía que decir. Por eso estuve con temor y mucho temblor delante de vosotros y no busqué hablar con excelencia de palabra delante de ustedes ni de humana sabiduría, sino mostrarle a Cristo y a este crucificado. Amén. Oren. Oren por todos los hermanos allí en Buenos Aires que están dedicados a las Escrituras, junto con el pastor Raúl Suárez. Que Dios nos ayude para bendición de este pueblo maravilloso. Es un pueblo maravilloso porque es el pueblo de Dios, de este pueblo escogido por Dios, de este pueblo que Dios le ha concedido en este tiempo final revelarle su palabra. Amén. No está escondida la Escritura, hermano amado. No crea ninguna mentira. Usted lea su palabra, es para usted. Lea la palabra del Señor, es para usted. Dios se la va a revelar porque esto es un regalo con el regalo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie.